Pues a continuación vamos a ir soltando una serie de términos para que nos expliquéis desde vuestra postura cómo se comprenden básicamente, pero todo con bastante brevedad porque si no nos tiramos aquí todo el día. En primer lugar, mente, la palabra mente, y si quieres empezar tú, Aarón. Para mí, la mente viene a ser una metáfora, ¿eh? Quiero decir, o sea, yo no estoy buscando la mente en un sitio concreto que esté ubicado aquí o allá, sino que se llama ya una metáfora que resumiría los diferentes procesos cognitivos que pone en marcha una persona cuando está realizando una acción o cuando se está comportando, ¿vale? En el momento en el que yo estoy realizando una tarea cualquiera, voy a poner un ejemplo de tarea típica que hacemos en neuropsicología, una torre de Londres, ¿vale? Es una prueba que utilizamos para ver la planificación, que todos sabemos que no solo depende de cómo planifique el sujeto, sino que hay mil cosas por medio. Pero sea como sea, haciendo esa tarea, yo pongo en marcha una serie de procesos cognitivos. Necesito una comprensión de la orden que me están dando, necesito una percepción visoespacial, necesito un cierto grado de memoria de trabajo, necesito una capacidad de organizarme para hacer la tarea. Mucha información que al final son procesos cognitivos que configuran esa metáfora que llamamos mente. Claro, entender la mente como ese conjunto de procesos cognitivos es una cosa, y entenderla como esa sustancia separada del resto de sustancias materiales del mundo es otra muy distinta. Entonces, claro, cuando abordamos el término mente desde por lo menos una perspectiva neuropsicológica o cognitiva en la que yo me encuentro, hablamos de esos procesos, de ese conjunto de procesos que al final algunos autores consideran que se engarzan en esa línea argumental que es un yo, en cierto modo. Muy parecido, no es muy diferente a lo que en cierto modo decía Hume en su momento, refiriéndose al yo, como ese haz de sensaciones que se van agrupando, en cierto modo. No es una entidad que diga que es separada, una entidad que tiene propiedades distintas. Claro, yo no sé qué propiedades tiene, porque no tengo yo una capacidad de medición de ciertas cosas, pero sí es verdad que no considero que sea diferente sustancialmente a cualquier otro tema material. Por eso partimos un poco desde la perspectiva, por lo menos, que tengo yo de la cognición como algo monista y materialista. Como en cierto modo que tal vez no entendamos todavía bien cómo funciona todo ese conjunto de procesos cognitivos, pero no me los llevaría a otro plano. No sería una brutalidad innatista tipo Platón, de oye, esto está puesto en mi cabeza porque mi alma estuvo antes en contacto con. No. Simplemente, como mucho, yo aceptaría, lo digo muchas veces en plan broma, unas formas a priori de la filogénesis, siguiendo un poco lo que diría Kant, pero en versión de que cómo funcionamos funciona en parte por toda la historia evolutiva que hemos tenido como especie, una forma a priori de vida a nuestra filogénesis, pero a partir de ahí, sin contacto social no se genera, sin contacto con otros seres no se genera esa conciencia propia, no se genera esa mente y no se ponen en marcha muchos procesos cognitivos que se van a formar con mucho contacto del exterior y que luego, a mi juicio, y esto también es una cosa que nos diferencia un poco más del conductismo, van a tener a veces un efecto causal sobre el comportamiento. El cómo se configuran luego después tendrá un efecto causal en esas relaciones funcionales que se establecen entre el organismo y el entorno. No sé si más o menos una explicación a la que puedo llegar con lo que tengo de conocimiento. ¿Y Edu? Yo no tengo ni idea de lo que es la mente, pero sí sé que se manejan definiciones muy diferentes en función de a quién le preguntes. Y sí sé que, tal y como lo ha definido ahora Aarón, que es verdad que yo había escuchado ya ese tipo de definiciones varias veces, ¿no?, por parte de psicólogos cognitivos, eso es muy diferente de lo que tradicionalmente ha querido decir, ¿no? Y es un ejemplo de lo que decía hace un rato, el cómo determinados términos de la psicología cognitiva provienen de un lenguaje más coloquial, más popular, ¿no?, pero que terminan por significar cosas diferentes, por el paso del tiempo, por la investigación que se genera al respecto y por todo el conocimiento que se va acumulando. Pero la cuestión es que ese término se sigue utilizando fuera y se sigue utilizando con un significado muy distinto, ¿no? Entonces, ¿a qué atacamos cuando estamos criticando la mente? Pues generalmente a esa definición que lo entiende como una sustancia inmaterial o algo así, ¿no?, separada de lo que sería el cuerpo, que ejerce algún tipo de influencia sobre este, pero que dado que no es de naturaleza física, pues es impredecible y, en fin, pues ya sabemos todos los problemas que plantea esto, ¿no? Pues desde problemas filosóficos como la noción de libre albedrío hasta problemas claramente metodológicos, es decir, es un despropósito. Ahora bien, si lo que estamos utilizando es el término para referirnos a otras cuestiones que de alguna forma describen determinados resultados experimentales, procesos, etcétera, bueno, podríamos discutir acerca de si el mejor término para llamar a todo eso es mente.
Yo tengo mis dudas, ¿no?, de que sea la mejor forma de hacerlo, precisamente porque es un término que ya tiene un significado adquirido, que está muy contaminado por otras cuestiones que no tienen nada que ver con lo que yo entiendo que hace un psicólogo cognitivo desde un punto de vista científico, y sobre eso podríamos discutir, ¿no? Entonces, Skinner decía que probablemente la verdadera esencia de la mente es que no puede ser definida. También decía, sin embargo, lo que sí podemos hacer es ver qué es lo que queremos decir cuando la gente utiliza el término, ¿no? Eso sí podemos hacerlo. Entonces, bueno, miremos ahí, miremos la función que ejerce el término en cada una de las veces en que se emplea, ¿no?, en que respondemos utilizándolo. Y ahí tendremos respuestas. No creo que haya una sola, ¿no? Igual que tampoco hay una sola para hablar, por ejemplo, de conducta, ¿no?, o de otras cosas. Además, es el siguiente término, conducta. Así que si Me voy a quieres venir. continuar. Yo, fíjate, te contesta mi camiseta. Que yo creo que más claro imposible. Y sé que hay a quien no le gusta la definición porque dice muy general. Digo, bendita generalidad que me permite ser lo suficientemente concreto como para después poder ramificar en cosas mucho más específicas. La conducta es lo que hace un organismo vivo. Ya está. Y es que no tiene más historia, ¿no? Nos podemos enrevesar en cosas que se han hecho muchas veces, en que si conducta psicológica o conducta biológica. Para mí eso no aporta. Para mí eso no aporta, porque para mí tanto lo que llaman conducta psicológica como lo que llaman conducta biológica es algo que está haciendo un organismo. Punto. Será más o menos complejo. Se podrá atribuir a una parte más específica del organismo o a otras o a todo en su conjunto. Podrá ser de naturaleza refleja u operante, podrá ser innato o aprendido, lo que queráis, pero es que ya existen esas ramificaciones, ¿no?, esas descripciones más específicas. Entonces, para mí la conducta es lo que hacemos. Cualquier interacción. Yo no tengo ningún problema en decir acción. Sé que hay mucha gente que tiene reticencias, ¿no?, a la hora de entender la conducta como acción. Evidentemente, cuando uno define la conducta como acción, debe matizar que no se está refiriendo a la acción como movimiento, ¿no?, porque cuando hablamos de conducta no estamos restringiendo el ámbito de actuación a patrones motores, ni muchísimo menos, sino que estamos hablando de hacer, ¿no? Entonces, siempre que podamos atribuir que un organismo está haciendo algo, un organismo vivo, entonces podremos decir que se está comportando. Cuidado también con la reificación, ¿no?, porque al final los conductistas que tanto estamos siempre pendientes de esas cosas y, por ejemplo, yo mismo en millones de ocasiones he puesto algunas pegas a la hora de hablar de pensamiento o de emoción, ¿no?, como diciendo, para mí los organismos piensan o se emocionan, pero hablar de la emoción o del pensamiento finalmente es reificar, ¿no? Pues a lo mejor pasa lo mismo cuando hablamos de conducta, ¿no? Y no pasa nada por decirlo. Entonces, no sé si me explico, ¿no? Los organismos nos comportamos. Entonces, a la hora de sustantivar eso que en definitiva es acción y es relación por definición, podemos tener problemas. Y yo creo que de ahí surgen la mayoría de problemas en cuanto a la falta de consenso, ¿no? Se parte de un posible error categorial o al menos de un potencial error categorial. Entonces, para mí es sencilla la salida, ¿no? Lo que hacemos, cualquier cosa que haga un organismo, cada vez que podamos inferir que un organismo está haciendo algo, hablamos de conducta en tanto que se está comportando. Para mí conducta y comportamiento son sinónimos, ¿vale? Entonces, yo lo veo así. Y para ti, Aarón, ¿qué es conducta? No sé, ¿las medusas tienen conducta? una gran pregunta, ¿no?, que seguro que más de uno me ha puesto por Twitter. En realidad, coincido bastante con esa idea. Realmente es eso, es el comportamiento del organismo, es la actividad que realiza el organismo, es la acción que realiza el organismo. A veces no es una acción que implique un acto motor, ni mucho menos, ¿vale? Pero al final tiene que ver con el comportamiento. Y creo que también es uno de los ejes que tenemos como objeto de estudio en la psicología. El objeto de estudio de la psicología al final es el comportamiento, la conducta de los organismos en un entorno, ¿vale? Ya otra cosa que podemos debatir o discutir es hasta qué punto la conducta se puede explicar con unas cosas sí o con otras no, pero a fin de cuentas tenemos que tener claro que lo que nosotros estamos intentando controlar, predecir, entender, explicar, replicar, todo lo que hace falta en la ciencia es el comportamiento de la conducta. Si somos psicólogos, si ya somos otra cosa distinta, ya otra cosa distinta será. Yo como digo psicólogo tengo mis propias variables, evidentemente tengo mis procesos cognitivos, mis variables que considero que son relevantes para ese comportamiento, pero al final eso es lo que quiero predecir, eso es lo que quiero ser capaz de controlar, lo que quiero ser capaz de modular o modelar o cambiar. Entonces, al final, como objeto de la psicología, para mí la conducta no deja de ser eso, el comportamiento de los individuos, no siempre un comportamiento ligado a la acción motora, como bien ha dicho Edu. Más o menos que ahí no voy a ver mucha diferencia.